Muy buenos días, tengan todas las personas que nos están acompañando en este cuarto día ya de desmontajes aquí en la Muestra Estatal de Teatro de Querétaro 2021. Mi nombre es Alan Gutiérrez, represento a una plataforma promotora de las artes escénicas a nivel nacional llamada voyalteatro.com, en la que pues promovemos y difundimos el quehacer escénico de las distintas localidades que tiene este sector a lo largo del país. Y en este caso pues estaremos hablando del Teatro de Querétaro con las obras que están participando particularmente en esta muestra. Bueno, las personas que nos estén acompañando van a poder hacer preguntas y comentarios a través de esta transmisión, las cuales les daremos lectura en un espacio posterior, y mientras vamos a poder conocer a las y los participantes de los montajes aquí representados. El día de ayer pudimos presenciar El Blanco es un color callado. También podemos presentar la obra La Talgia Nostra, y se había quedado pendiente en un desmontaje anterior la obra Nostalgia, la cual también vamos a estar dialogando durante esta charla. Y pues bueno, como primer pregunta, pues pedirles a los grupos que se puedan presentar y pues que nos platiquen de qué va, de qué trató este espectáculo que presentaron en la muestra, y cómo es que decidieron crear este espectáculo. Vamos comenzando con el montaje de El Blanco es un color callado, por favor. Bueno, pues hola a todo el mundo, a las personas que nos están viendo en el live. Pues bueno, nosotros somos Rizoma Laboratorio Escénico. Ahí en el otro lado está Lars, y nuestra iluminadora no se pudo conectar hoy, pero se llama Fernanda. Y bueno, ayer presentamos El Blanco es un color callado, que es una obra que entremezcla la danza, el clown y el teatro. Y pues bueno, es una obra que empezó el año pasado, justamente. Fue beneficiaria de un Apoyarte de Querétaro. Entonces, a partir de eso, pues empezó a crear la pieza. Fue una inquietud mía por justamente poder aplicar algunas informaciones que tenía y empezar a generar justo un espectáculo donde no sabes, como que no está como en el entre danza, teatro y clown, o sea, como que no termina por ser todo y termina por ser nada de esos. Entonces, esa era como la inquietud de la obra. Y pues la empecé a crear yo a solas, y después de un tiempo, pues obviamente una puede hacer muchas cosas, pero no las puede hacer todas al mismo tiempo. Entonces, pues confié en las personas que creo son las mejores en eso, y ahí entonces invité a Lars a que me pudiera ayudar a dirigir la obra, porque obviamente yo interpretándola no podía pues observar muchos detalles como del tiempo, la estética, como que había cosas que yo necesitaba eh, a otra persona que me pudiera ayudar con esa claridad. Y pues decidí invitar a Lars por eso. Y pues no sé si Lars, tú nos quieres contar un poco de cómo ha sido involucrarte en El Blanco. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación. Yo me llamo Lars, como ya lo dijo Bárbara. Pues yo tengo un estudio de un maestro que se llama Cifrido Aguilar, que tiene una escuela que se llama Estudio Búsqueda Pantomima Teatro, y este maestro desarrolla una metodología que se llama teatro corpóreo cómico. El teatro corpóreo cómico es la suma de varias disciplinas escénicas, principalmente la comedia física absurda y el clown. Entonces, yo con Bárbara, antes de que ella empezara a gestar este proyecto, Bárbara fue mi alumna en un taller de teatro corpóreo cómico. Y pues creo que a partir de ahí empezó también la inquietud de Bárbara por hacer algo distinto a la danza. Digo, no quiero decir que solo fue la única razón, pero fue una de ellas. Entonces, una vez que Bárbara pues empezó a montar El Blanco, pues tenía mucho de lo que habíamos visto en el taller, ¿no? Estaba tomando el estudio del teatro corpóreo cómico como una base para crear El Blanco. Entonces, pues me llama y
Me pareció bastante interesante la mezcla de danza con teatro corpóreo cómico, porque al final del día el teatro corpóreo cómico es un primo cercano de la danza contemporánea, solo que desde el lado absurdo y desde la búsqueda abstracta de la comedia en el cuerpo. Entonces, pues eso, no sé, creo que está buena la exploración, está buena la búsqueda de la danza como base y partir de ahí para encontrar otras disciplinas como la comedia y la comedia física. Y bueno, eso sucedió el año pasado y pues ya llevamos un rato trabajándola. Tuvimos un par de presentaciones virtuales y hasta ahora habíamos podido estrenarla con público. Entonces, pues fue una tarde especial para el Blanco, porque ya, aunque ya se había presentado, pues no así ya con gente ahí, ¿no? Y creo que eso es muy importante para la pieza, como obviamente estar al pendiente del público mientras se va haciendo. Y bueno, la obra en sí se trata de, un poco empezó con la situación de la pandemia, por la sensación de que pasaría un día si, ¿no? Como que nos dijera, no, pues estamos encerrados por el resto de nuestros días, ¿no? Y entonces como un poco y en ese imaginario yo pensaba como en alguien que tal vez nunca ha salido al mundo exterior y entonces los objetos que le acompañan empiezan a cargar un valor emocional para el personaje. Y entonces, pues, o sea, de pronto un pedazo de papel se vuelve su mejor amigue y luego descubre que, no sé, como en los objetos más cotidianos, encuentra algo, ¿no? Como que empiezan a tomar vida y a partir de eso sucede. Y también paralelamente, la idea venía de un momento un poco complejo para mí personalmente sobre la idea de dejar de ver a alguien por el resto de nuestras vidas. Pensaba sobre todo como en la violencia del país, ¿no? Como qué pasaría si un día alguien de nuestra familia ya no está, ¿no? Y tenía la sensación de que yo, si eso hubiera sucedido con algún familiar, no me hubiera gustado pensar que en el limbo en donde se encuentra ahora, eh, está sufriendo, ¿no? Entonces, un poco también el blanco es un color callado, viene de ese lugar, que era un espacio como de limbo, donde es un alma que no sabe que está ahí, pero habita ese espacio y entonces, pues nada, como que encuentra el juego dentro de ese limbo. Y pensaba eso un poco, ¿no? Como en nuestra gente desaparecida y cómo podríamos recordarles sin tanto dolor, sino pensando que están en un espacio juguetón donde la vida continúa. Entonces, en realidad, yo pienso que cuando ves el blanco tal vez no te lleve tanto a ese lugar, pero pues tiene que ver con eso un poco como con el limbo en general. Y pues ya dependerá de cada quien cuando la vea como que interpreta. También yo como intérprete siento que le he encontrado todas las veces un valor muy potente sobre la transformación, como sobre el dejar ir y eso, como la mutación para poder sobrellevar las cosas. Entonces, pues sí, es hacia la comedia, como lo decía Lars, y un poco de eso va el blanco. Sí, además me gustaría agregar que, o sea, la línea creativa es esta, nos estamos basando en un limbo, pero justo el abordaje es desde el mundo abstracto. Entonces, esto nos da la oportunidad con el público de que, más bien, nos da la oportunidad de empujar al público a que imaginen cosas, a que se generen su propia historia. Porque justo ayer hablábamos, Bárbara y yo teníamos un debate al respecto de que tenemos la sensación de que el humano en general ya es difícil que tenga imaginación, ¿no? O sea, como que por una u otra razón del sistema humano, pues hemos perdido este superpoder, este sexto sentido de la imaginación, como que ya tenemos todo muy a la mano y muy picadito. Entonces, también una de las intenciones de esta fusión entre Bárbara y yo es justo empujar al público a que se genere su propia historia, se genere su propio universo a partir de imágenes que nosotros le estamos exponiendo en la obra.
Entonces, justo como dice Bárbara, pues tal vez no alcancen a ver algunos este limbo, pero no importa, porque pues van a ver lo que ellos quieran ver. Y eso pues está bueno también para nosotros, es bastante válido. Ya. Muchas gracias, compañera, compañero. Pues ahora continuamos con los compañeros de la Talgia Nostra. Adelante, por favor. Hola, yo soy Alejandro Íñiguez de la compañía Garito de los Emulantes y ahora presentamos el montaje La Talgia Nostra. La Talgia yo creo, una obra muy importante para la compañía porque fue con la que nos inauguramos como tal, con la que estrenamos hace un par de años, junto con Fernando Rabel, ideamos el empezar esta compañía. Teníamos como las ganas y la intención de hacer algo en teatro. Él tiene pues, muchos años de experiencia escénica y yo vengo más bien del mundo del cine. Me he hecho mis pininos en el mundo cinematográfico. Entonces para mí fue la invitación de acercarme tanto a la dirección escénica en teatro como a la dramaturgia. Coincidió que en 2018 me gané una beca para el encuentro iberoamericano Transdrama en la Ciudad de México y en un taller del maestro Fabio Rubiano de Colombia pude, pues valga la redundancia, tallerear esta obra que es la Talgia Nostra. eh, con las ganas en principio de tener un texto, de arrancar la compañía con un texto original, ¿no? De poder montar algo original de la compañía. Y entonces, pues ahí fuimos construyendo el texto y ya una vez con el texto terminado, junto con Fernando, pues nos dedicamos a idear todo lo que el montaje representa, junto con el talento que hicimos un llamado a casting y encontramos a personas increíbles que se sumaron a la compañía y que dan vida a los personajes de la Talgia. En un momento me encantaría que Kika pudiera platicar más pues de ese lado, ¿no? Del lado del reparto. Y pues eso fue la motivación principal de la obra es la obra versa sobre la talgia nostra, pues es algo que nostalgia. Eh, es bonito como encontrar que en esta misma conversación hay otra eh, nostalgia y a la vez el blanco de Bárbara y de Lars, que pues nuestro montaje es todo en blanco y los únicos colores que existen son los personajes, ¿no? Todo el escenario, toda la utilería son completamente blancos. Y pues va generacional el asunto, o sea, habla sobre todos los personajes, tienen 27 años, edad que yo tenía y Fernando teníamos al escribir la obra, y que pues representa de pronto, pues no un parteaguas, más bien un punto de reflexión, ¿no? Cuando vas construyendo, no solo artísticamente, sino en la vida, de pronto a los 27, a los 30, empiezas a cuestionarte cosas acerca de lo que ya pasó y de lo que viene hacia adelante, y hacia allá van las reflexiones de la obra, ¿no? Sobre lo que es el éxito, lo que significa ser productivo y esta sensación que de pronto el mundo tiene hacia las personas de ser obligadamente exitosas en su juventud, ¿no? Como si no consiguiera ciertos hitos, ciertos puntos en la vida a cierta edad, no está siendo productivo o no está siendo exitosa o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces por ahí va la obra, creo que a partir de que se sumó el reparto, tuvimos varios meses de trabajo y entonces ahí algo que me gusta pensar mucho de la compañía es que es muy colaborativo el trabajo. Una vez que se suma el reparto, se suman también creativamente, ¿no? No se vuelven meros intérpretes, sino que hay un trabajo de exploración también de los personajes, de la escena, y creo que eso se ve reflejado. Me he dado cuenta que, aunque no fue pensada en su origen así,
la obra tiene tintes más cómicos de lo que creería, o a lo mejor es el reflejo de la audiencia, ¿no? Al encontrarse a situaciones que yo pensaría como conflictivas o como no negativas, sino más bien de tensión, pues la respuesta ha sido de mucha risa, sin embargo no está pensada como tal, en todo caso como una tragicomedia, a lo mejor, ¿no? Eh, y pues eso, el montaje como tal ha sido no tan vasto, hemos tenido pocas funciones a lo largo de ese tiempo, porque obviamente se atravesó la pandemia. eh, por lo mismo también tuvimos la exploración de grabarla en un formato audiovisual similar a lo cinematográfico, un híbrido entre el cine y la puesta en escena teatral, buscando rescatar qué elementos nos servían de uno y de otro para poder contar la historia y pues ahí hemos ido abordando. La misma puesta en escena tiene muchos tintes cinematográficos, saltándonos intencionalmente como reglas de la escena, ¿no? Como eh, acercándonos más a la cotidianidad o al tono cinematográfico. Y pues eso, no sé si Kika, a ti se te ocurre algo que contarme. Bueno, pues creo que desde la perspectiva, o bueno, mía, ¿no? Al ser parte del talento, todo fue un proceso bastante interesante desde el casting que se hizo para seleccionarnos hasta cuando nos avisan que quedamos y empezamos con los ensayos. Me parece que es una obra justo que nos invita a una reflexión de, de esto, ¿no? De si llegamos a cierta edad y no cumplimos con ciertos estándares, ¿qué es lo que sucede, ¿no? Porque creo que el éxito eh, tiene un significado diferente para cada quien. Entonces es en mi personaje, que es el de Marina, que ella es una cineasta, ella todo el tiempo se está comparando a pesar de que a los ojos de alguien más pudiera ser exitosa, ¿no? Es una cineasta que ha ganado premios alrededor del mundo y que aún así no se siente exitosa, no siente que esté haciendo las cosas bien. Entonces, creo que la obra nos invita mucho a esta reflexión de qué es ser exitoso para uno y qué es lo que a mí me tiene feliz en ese momento, independientemente de la edad que tenga, ¿no? Porque todos vamos a un ritmo diferente, pero eso no quiere decir que la presión social no exista, ¿no? Y como todo el tiempo nos estamos comparando con nuestros amigos, ¿no? Siempre te estás comparando con tu gente cercana. Entonces creo que, digo, yo en lo personal me identifico mucho, ¿no? Porque esta parte de siempre llegar a una edad y decir como de, híjole, es que tengo tantos años y no he hecho tantas cosas y mira, alguien que tiene 19 años y ya es millonario, ¿no? Pero justo, ¿qué es el éxito para ti? Ser millonario, ser famoso, tener una pareja. Entonces creo que justo es invitar al público a que cada quien se forme su propio criterio de qué es el éxito para cada quien. Entonces, La Talgia ha sido una obra que como dice Alex, ha sido poco convencional desde su montaje, pero creo que el hecho de que todos como compañía nos sentáramos a estructurar los personajes, a crearles historias. O sea, estuvimos muy involucrados todos, tanto Alex como director, como Fer, todos los personajes estuvimos muy involucrados en el proceso de crear al personaje. Y creo que con cada función vamos entendiéndolo más y vamos absorbiendo cosas, ¿no? de nuestros personajes, lo cual lo hace, híjole, lo hace muy mágico, ¿no? Para mí La Talgia es una obra que significa mucho, no solo en el aspecto profesional, sino también personalmente, ¿no? La Talgia llegó a mí en un momento de mi vida en el que justo te estás cuestionando qué estoy haciendo y por qué y a dónde voy y lo estoy haciendo bien y todo el tiempo te estás comparando. Entonces, creo que para mí La Talgia fue yo creo que sí, esta salvación de decir como de, a ver, cállate tantito, ¿no? Calma tu mente y entonces empieza a formarte a ti misma, a tu criterio. Entonces, he ido descubriendo muchas cosas con mi personaje y además la compañía que se hizo, todos estamos muy comprometidos, todo el tiempo nos apoyamos, no hay como una desunión, ¿no? Todos estamos, creo que en el mismo canal y creo que todos disfrutamos la obra, o sea, todos
ayer que terminamos la función fue así como de, es que de verdad es una obra que disfrutamos mucho y que nos encantaría tener más funciones y poder llegar a más personas. Entonces, bueno, eso creo que viene un poco del lado de los que estamos, digamos, dándole la vida a los personajes. Muchas gracias a ambos. Bueno, de entrada me disculpo porque hoy los vecinos decidieron que era un buen día para hacer reparaciones, entonces si se mete ahí un poco de ruido, una disculpa. El trabajo se metió a nuestras casas y viceversa a partir de la pandemia. Bueno, continuamos ahora con el montaje de Nostalgia. Si nos pueden platicar también de qué va este montaje, de qué nos habla y un poquito de cómo es que llegaron a realizar este proyecto. Hola, mi nombre es Alejandro Pisano, soy el director de la obra y integrante de la compañía Los Banjazos. Nosotros somos una compañía de clown, de excéntricos musicales, y el montaje Nostalgia es un homenaje que nosotros le hacemos a todos los payasos de la historia, a todos aquellos payasos que han inspirado a nuevas generaciones, pues a que continúe la tradición del payaso. Nosotros, básicamente el montaje, lo que hacemos es una recopilación de rutinas clásicas de circo. Nos basamos en varias fuentes para retomar estas rutinas, y lo que hicimos con esas rutinas fue estudiarlas y reinventarlas a partir de, pues, del enfoque que tienen los banjazos acerca del clown, que tiene que ver con la musicalidad, el truco escénico y con un discurso inclinado hacia la poética cómica e irónica, ¿no? El absurdo y el abstracto. Este montaje pensamos que habla de muchas cosas, porque el clown en su naturaleza habla de de los vicios y virtudes humanos. Entonces, cada una de las rutinas que hacemos habla como de una postura o exhibe alguna postura o algún vicio humano. Algunas rutinas vienen desde lo absurdo de algunas preguntas que se hace la humanidad, o sea, algunas preguntas filosóficas, que al reiterar estas preguntas pueden convertirse en algo absurdo, y como que es primero si el huevo o la gallina, y luego después jugamos un poco con algunas otras rutinas que tienen que ver como con el maltrato animal, la amistad. También hablamos de compartir, hablamos de muchas cosas que pues si nos fueron a ver, pues ya sabrán, ¿no? De qué. No sé si Lars quiera comentar algo. También Lars es integrante de la compañía Los Banjazos, co-creador de todo este proceso. Hola, muy buenos días, digo tardes a todos. Yo soy Lars, pertenezco a la compañía de Los Banjazos. Y pues nada, para mí ha sido, tengo que decirlo abiertamente, para mí ha sido una fortuna empezar a trabajar con Alejandro Pisano. Ya llevamos desde el 2019, principios del 2019 trabajando. No es mucho tiempo, sin embargo, él y yo pues ya tenemos una trayectoria un poquito más grande que eso en el mundo de la comedia, y nos conocemos desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, desde que éramos adolescentes. Entonces, pues eso ha sido una fortuna, porque ya como nos conocemos muy bien, en escena eso ayuda bastante a la complicidad para el clown, para partnerear con alguien, ¿no? Y creo que pues eso ya es un avance para el trabajo que tenemos él y yo. Eh, También me parece que Alejandro como director, a mí me ha puesto en un lugar como de creación intensa, por así decirlo, porque Alejandro es una persona muy, muy creativa, y todo el tiempo está pensando en nuevas cosas, ¿no? Entonces, de pronto, como que yo al lado de él soy un poquito más pasivo, y llega con ideas que se tienen que desarrollar. Entonces eso a mí pues
me pone en segunda o tercera velocidad, ¿no? Así, oh, claro, tenemos que resolver tal truco, ¿no? Entonces, no sé cómo hacerlo, pero pues lo voy a hacer, voy a investigar cómo hacerlo y de la mano de él, pues hemos conseguido cosas así, ¿no? Buscando impresionar al público, sorprenderlo de algunas cosas que no tenemos claro cómo van a suceder, pero pues las exploramos y las aterrizamos. Y eso me ha gustado mucho del proceso, no nada más de Nostalgia, sino de otro montaje que tenemos que se llama Esferrara. Ahora, también me gusta mucho que Nostalgia se acaba de estrenar este año, se estrenó en verano y me gusta mucho que solo se ha presentado en festivales. Eso me agrada mucho, me hace sentir bien como creador, como artista. Y pues tengo muchas ganas de seguir dándole vida a Nostalgia porque, como digo, es una obra que me ha puesto en un lugar de reto, principalmente porque las rutinas de los payasos clásicos de circo usan muchos props y tienen muchos efectos cómicos y mágicos. Y es algo que pues yo no tengo tanto en mi exploración como artista cómico. Eh, entonces, pues para mí ha sido abrumador de pronto, no, en el buen sentido, conseguir en cuanto a memoria corporal y mental, conseguir todo lo que se tiene que hacer logísticamente dentro y fuera del escenario. Quien vio la obra, pues podrán recordar que hay algunos cambios de vestuario, hay sacamos muchos props, aunque sean muy pequeñitos, y eso para mí ha sido como un rompecabezas muy interesante, ¿no? Como artista, pues. Y eso también lo valoro mucho. Creo que es el primer montaje en el que hago tanta cambio de props y está bueno, o sea, me hace ver que tengo esa capacidad y pues quiero seguir explorándola. Y creo que ya. Muchas gracias a ambos. Pues vamos ahora entrando en otra ronda de preguntas ya un poco más específicas de acuerdo a cada montaje. Y comenzando pues ahorita contigo mismo, Lars, hablando sobre esta puesta en escena de El blanco es un color callado. Pues justamente es una obra que prescinde de la palabra, ¿no? Es totalmente corporal, gesticular, digamos, ¿no? Y que se recarga mucho en el asunto de los objetos y sobre todo en este caso, pues de la intérprete, ¿no? ¿Cómo es que llegaron a esa toma de decisiones de decir, bueno, no va a llevar nada de palabra, vamos a llevar todo al color blanco, vamos a llevar estas palomitas, ¿no? O estas pequeñas aves de papel? ¿Cómo es que van tomando cada una de estas decisiones para mostrarlo ya en el proyecto? Sí, yo voy a hablar específicamente del silencio. Creo que tiene que ver personalmente, igual yo creo que Bárbara tendrá su punto de vista, pero personalmente creo que el silencio viene mucho del estudio que tuve con el maestro Sigfrido Aguilar, en las exploraciones, en los laboratorios que teníamos con él. Explorábamos mucho el silencio, incluso no nada más el silencio de la voz, sino el silencio corporal también y el silencio de ambiente musical. Y me parece muy interesante y a la vez un reto, porque al final del día, pues tener música o tener la voz es un recurso para generar una emoción o una atmósfera hacia el público. Y de pronto como que uno las da por hecho como artista escénico, ¿no? Entonces, el hecho de no tenerlas me parece que pues es un reto, porque entonces uno tiene que sacar otras herramientas para generar esa atmósfera o esa sensación, emoción proyectada hacia el público. Entonces, básicamente, pues a mí me gusta mucho eso en la exploración o en una escena más contemporánea. Y me pareció acertado. O sea, yo cuando llegué al proceso del blanco, pues digamos que ya el montaje casi estaba en un 100% listo. Yo nada más llegué a puntualizar detalles de actuación y de un poquito de composición escénica, pero fue muy mínimo.
Entonces, a mí pues me pareció muy acertado que Bárbara ya estuviera en ese punto, ¿no? En ese punto donde no hay voz y además donde hay muchos silencios en escena. Como viste ayer en la función, tenemos 5 tracks en toda la función y el resto es en silencio. Entonces, está bueno empujar eso al intérprete, ¿no? A que busque más herramientas para generar una atmósfera sin utilizar estos efectos externos como es la luz, por ejemplo, aunque bueno, nosotros estamos usando luz, ¿no? Pero por poner un ejemplo, y la música. Eh, Básicamente eso es lo que tengo que decir y Bárbara te contestará el resto. Pues sí, justo como lo dice ya Lars, yo había terminado justo un proceso de investigar teatro corpóreo cómico y al mismo tiempo, pues eso, como que tenía muchas ganas de, eh, sí, como que yo, como mi formación es ser bailarina, ¿no? Soy bailarina de danza contemporánea, pero siempre he tenido esa inquietud de la multidisciplina, porque siento que ahí estoy, ¿no? Como que ahí me encuentro más. Y entonces yo ya tenía mucha inquietud por generar un poco más de información teatral dentro de la danza. Entonces, en cuanto a las decisiones de la estética, como eso, creo que un poco justo me hace pensar en Alex Pisano alguna vez platicando como sobre los antojos de ser creadora, ¿no? Entonces, de pronto yo solamente sabía que tenía mucho antojo de hacer una obra donde todo fuera blanco y donde yo manipulara los objetos. O sea, como que eso era algo que a mí me motivaba y tenía que ver más con eso, como con un antojo. Y entonces a nivel creativo apliqué para una residencia artística dentro del Centro Cultural Independiente Casa Verde y pues me la dieron y estuve ahí un mes, varias horas. Y pues un poco me dejé llevar, ¿no? Como de pronto, como que tenía visiones sobre un par de playeras y entonces empecé a jugar con playeras y eso me llevó hacia los ganchos y entonces tengo muchos videos porque en realidad, pues justo como dice Lars, como quería aventarme yo sola a tener la posibilidad de jugarlo por horas, ¿no? Como cuánto tiempo me puedo clavar en este viaje de ver qué tanto puedo hacer y al mismo tiempo de tener esta información sobre teatro corpóreo cómico, tenía mucha información sobre composición instantánea que pues siento que es muy multidisciplinar, pero está bien enfocada hacia la danza que tiene que ver con estar improvisando pensando qué es lo que se va a presentar en escena. Entonces, un poco la exploración de las playeras, los ganchos, los pájaros, todo tenía que ver con improvisaciones muy largas donde yo me grababa a mí por más o menos, no sé, 30 minutos, en donde no improvisaba solo en un sentido como de, ¿qué puede hacer esta playera? Sino realmente apuntando a que estaba construyendo una escena. Y entonces, básicamente fue eso, como grabarme a mí, ser muy boba por 30 minutos constantemente todo el tiempo que estuve en la residencia y empecé a acotar y empecé a editar hasta empezar a hacer escenas y pues luego justo, ¿no? Como eso, como que yo empecé a jugar con playeras y luego dije, bueno, estoy lista, vamos a comprar 10 playeras blancas y entonces ya cuando lo tenía un poco más claro, como decía anteriormente yo, hay muchas cosas que yo alcanzo a ver en los videos sobre mí misma, pero necesitaba a alguien que tuviera la claridad para poder dirigirme y que tuviera la misma información que yo y pues obviamente Lars me ha dado esa información sobre teatro corpóreo cómico. Entonces yo sabía que él iba a ser el indicado porque iba a comprender de dónde venía mi inquietud, ¿no? Y, y un poco, sí, como al inicio fue como, bueno, necesito tu ayuda dirigiéndome y ahora se ha vuelto conforme van pasando los meses y el tiempo y ya el año, pues siento que eso, como que en un inicio tal vez Lars era una especie de invitado, pero sinceramente ahora es que no puedo hacer el blanco sin Lars porque es mi otro ente. O sea, no lo puedo hacer yo sin él porque justo ayer hablábamos de eso, ¿no? Como que hay un momento, sobre todo en el momento de dar función, donde yo me tengo que desapegar completamente de mi ente de directora, como del proyecto y darle la posibilidad a Lars de tomar decisiones en ese momento porque cuando se trata de dar la función, yo necesito estar como intérprete, creadora en el escenario, donde, bueno, sí puedo yo montar lo que sé que va,
pero hay cosas que necesito que Lars resuelva y pues me encanta porque justamente siento que ya lo tenemos tan claro y sabemos más o menos, o sea, aunque tengamos diferencias en algunas cosas, en general entendemos bien ya el concepto de la obra, entonces yo confío plenamente en que las decisiones que se tengan que tomar cuando yo esté en escena, las va a asumir Lars y no me da miedo, ¿no? O sea, como no me da miedo pensar que tal vez pues no sé, como que, por decir un ejemplo, como que si la luz tiene que cambiar, no me voy a abrumar porque eso esté sucediendo. Entonces, pues un poco eso, pienso como a nivel colaborativo de lo que hemos hecho Lars y yo, y pues eso, como la estética era una cosa que yo tenía por inquietud, por deseo, por antojo, porque pues yo quería, ¿no? O sea, sin un motivo en específico, solo sabía que yo quería que todo fuera blanco, y a partir de eso, pues conforme me iba encontrando objetos, los empecé a explorar y pues eso un poco, así se fueron tomando las decisiones. Muchas gracias. Justamente creo que así como lo comparten con esa claridad, así con esa claridad se ve en escena y como espectador uno siempre agradece que cuando los artistas hacen algo, ¿no? O sea, esté justamente como lo pensaban, o que tengan esa claridad de lo que buscan, ¿no? Porque eso nos lo manifiestan a quienes vemos la puesta en escena. Muchas gracias, pues vamos a cambiar ahora un poquito con el montaje de la Talgia Nostra. Eh, También un montaje visualmente muy blanco, pero lo que quisiera yo como abordar y preguntarles es cómo es que, o más bien debido a qué deciden hablar de estos temas que desde mi perspectiva pues son muy pertinentes. Me llegaré a arriesgar a decir que hasta incómodos, ¿no? Porque te impactan en cosas que puedes estarte cuestionando en este momento, ¿no? Y creo que sí es una práctica absolutamente generacional, ¿no? Coincido con lo que exponen en su montaje de que no sé si al punto de no tener una bandera, como lo dicen ustedes, ¿no? Pero sí creo que vivimos llenos de cuestionamientos e incertidumbres que las otras generaciones no tuvieron, ¿no? Y además, bueno, a que ahonden un poquito en eso, y también algo que me parece muy pertinente en un contexto de una muestra, es que tienen una frase que dice que si los festivales y las muestras pueden ser, si mal no recuerdo, orgías en los que se masturba cada quien, ¿no? Me parece una frase sumamente contundente, pero sumamente real y que creo que estaría muy bien que las y los creadores reflexionáramos mucho en torno a ella. Entonces, si pudieran ahondar en estas dos cosas, se los agradecería. Yo coincido y creo que es importante recalcar eso que dices. Creo que de pronto es importante ser a la vez pertinentes e incómodos, ¿no? Si es ahí donde nos paramos en el arte, creo que es donde estamos haciendo realmente una labor interesante. Y pues, o sea, la temática sale porque es justo lo que en principio como autor me incomoda y es algo de lo que quiero hablar y lo que quiero cuestionarme y que quiero ver eh, si es algo que me aqueja a mí o si es algo que está pasando. Y das cuenta de eso, ¿no? De que generacionalmente estamos viviendo una transición incómoda en el sentido de que muchas cosas han cambiado para bien, pero por el simple hecho de que hayan cambiado o que estén cambiando, significa que no tenemos una línea que seguir, ¿no? Entonces estamos abriendo caminos y eso siempre tiene consecuencias, tanto de un lado como del otro. Y pues ahí estaba el cuestionamiento y lo fuimos trabajando. En principio la obra tenía otro enfoque, hay uno de las escenas, la segunda, que es la entrevista que le hacen a Cecilio, uno de los personajes, en donde él comparte muchos textos a modo de tautograma, ¿no? Esta figura en la que las primeras letras de cada palabra son la misma. Entonces, al principio yo estaba construyendo la obra en su totalidad como un tautograma, ¿no? Luego me di cuenta y platicando con Fernando que iba a ser eh, pues demasiado complejo e incluso a un grado indisfrutable, ¿no? O sea, se iba a convertir nada más en una
situación cosmética, ¿no? Ni siquiera íbamos a llegar a alguna estética, iba a ser nada más como el delirio de la letra por la letra. Y entonces me concentré más en este aspecto que mencionas, de un tema incómodo, sí, pero porque está ocurriendo, y incómodo, sí, porque lo estamos viviendo como generación, en donde entiendo lo que dices de que a lo mejor no llegamos al extremo de una no bandera, pero sí con un acervo que cada vez se va sumando y sumando, sumando, ¿no? Cada generación, o al menos de las generaciones modernas, posguerra o de los 60 en adelante, pues ha tenido muy marcado ciertos elementos tanto ideológicos como estéticos, y de pronto la nuestra, pues es como una suma de todas esas, porque retoma elementos de algunas y los mezcla y los remixea. Entonces es muy interesante porque no necesariamente, creo yo, tiene una connotación negativa el hecho de que seamos como una generación refrito, una generación remix, ¿sabes? Están ocurriendo como sumas y nuevas ecuaciones dentro de muchos elementos dentro de nuestras ideologías, y eso está generando cosas nuevas también, ¿no? Entonces, eh, en principio, y para ya no darle como vueltas nada más, creo que es eso, o sea, creo que la incomodidad nos permite cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo para ver también hacia dónde nos está llevando. Tal vez no con con la certeza de que vamos hacia algún lugar en específico, pero sí de que estamos avanzando y de que estamos resolviendo cosas que las generaciones eh, anteriores nos han dejado como lastre, ¿no? Tanto positivo como negativo. Y muy específico, y de eso me he dado cuenta de pronto cada vez que he visto la obra, eh, muy en el específico del mundo del artista, ¿no? Porque uno cree que el arte se cuece aparte, ¿no? Y la realidad es que no, es que son muchas las disyuntivas en las que se ve el artista enfrentadas, pero que coinciden con la vida cotidiana de cualquier otro oficio, de cualquier otra profesión. Entonces creo que está padre también ese reconocimiento, ¿no? Ese malestar de pronto de no tener la certidumbre de que lo que estés haciendo signifique algo. Y en ese sentido, y llevándonos a la frase en específico que mencionas, pues un poco es eso, y tal vez es una reflexión y un cuestionamiento que yo me hago más desde el mundo del cine, y por eso se lo atribuía al personaje de Marina, en donde creo yo que nuestra labor como artistas es dejar de hacer arte para artistas, porque entonces se vuelve eso, se vuelve un festival onanista, un festival masturbatorio, en donde pues nos estamos celebrando entre nosotras y no hay mayor consecuencia que eso, ¿no? Entonces, es complicado, creo que ser juez y parte, o sea, formar parte de cierto circuito y a la vez poder criticarlo, todo este asunto de festivales, de becas, de momentos en los que el arte tiene que ir más allá, ¿no? De la simple conmemoración o de la simple muestra, ¿no? No porque sean negativas per se, sino haciendo eh, un esfuerzo más allá, ¿no? Para que llegue también a otro tipo de públicos y a otro tipo de audiencias. Yo, de nuevo, desde la trinchera del cine, de pronto sí es cansado ver que las películas que llevan la etiqueta de festivaleras, por ejemplo, pues ahí se quedan, ¿no? Y se quedan en festivales, y entonces se vuelve cine para cineastas, en donde no sé si valga la pena replicar ese sistema una vez tras otra, ¿no? Estaría muy interesante escuchar tal vez opinión de cada vez ajena. El trabajo de Lars lo conozco desde hace muchos años y me parece muy loable todo lo que hace, desde una trinchera también muy específica. Y creo que eso, ¿no? También el ejercicio de hacer reflexión de que como gremio artístico necesitamos pues empezar a hacer vínculos y empezar a tirar anzuelos hacia varios lados para poder llegar a una comunidad no artística, ¿no? Creo yo que eso es importante. Igual Kika tendrá algo que sumar porque pues ella es la que da voz a esa línea, ¿no? Sí, creo que, no sé si me escucho.
Sí, ¿verdad? Creo que yo estoy en el mismo canal que Alex, opino lo mismo. De pronto, pues entre el gremio estamos como creando cosas para nosotros, ¿no? Sin de pronto tomar en cuenta que pues lo que estamos haciendo tampoco no es solamente para, en este caso, ¿no? Para el teatro, sino como que la intención es llegar a más personas, tocar esta parte que mencionas, ¿no? También incómoda. Creo que se vuelve incómodo porque es algo que todos tenemos, pero que lo negamos. O sea, a mí me pasó, ¿no? Que yo decía como, no, o sea, yo no tengo tema con lo que he hecho hasta a la edad que tengo y todo, y cuando empiezo a leer el texto y empiezo como a compararme con incluso a amigos míos o ya con personas artísticas que ya están, no sé, en Hollywood o cosas así, me empiezo a dar cuenta que era un tema que yo lo negaba porque es incómodo, porque dices, no voy a poner atención en esto porque sé que es doloroso. O sea, este tema del estarte comparando constantemente, de no sentirte capaz, de no creer que puedas hacer cosas interesantes, es muy doloroso porque somos nosotros mismos los que nos estamos deteniendo. Entonces, justo lo que dices, ¿no? Se vuelve incómodo y el público dice como de, híjole, ¿no? Como, ¿por qué me estás tocando este tema? Porque además los confrontas con esta parte de que no solamente les pasa a ellos, o sea, nos pasa a muchísimas personas. Y de pronto esa misma incomodidad se vuelve un alivio, ¿no? Esta parte de decir como, pues bueno, si al de al lado también le está pasando, entonces no es que yo sea raro o rara, sino que a todos nos pasa, es una cuestión generacional. Entonces, creo que justo lo que decía Alex al principio, ¿no? La obra nunca se pensó como en un tono cómico, sino como más reflexivo. Y recuerdo mucho que la primera función que dimos y que nos enfrentamos con las risas del público, para nosotros fue como, ¿por qué se están riendo? ¿No? O sea, estoy hablando de un tema serio y ¿por qué se están riendo? Y entonces te das cuenta que se ríen porque es incómodo, es como la risa de, ¡ja! Sí, ¿no? Qué padre, ¿no? Pues, es que, ¿cómo reaccionas a eso? Entonces, creo que eso es algo como muy interesante de la talgia, el confrontarnos, el incomodarnos, el tratar de dejar este mensaje, pero que lo crees tú mismo, que no sea a partir de la opinión de alguien más, sino que tú mismo te forjes esa opinión, ¿no? Y bueno, sí, esa frase la dice el personaje de Marina, y es una frase súper fuerte, ¿no? O sea, como decir, es como si todos los festivales y las muestras fueran una gran orgía y es como, claro, porque entre todos estamos, que además el arte es muy subjetivo, entonces lo que a unos les gusta a otros, ¿no? E incluso entre artistas podemos ser aún más duros con nuestras críticas, ¿sabes? Y de pronto no pueden ser tan objetivas. Y coincido 100% con Alex, ¿no? Tenemos que creo que ir creando estos vínculos y estas cadenas o redes de apoyo, no sé si esa sea la palabra, pero sí como ir juntándonos e ir creando todos con todos en vez de estar como en esta competencia todo el tiempo de lo que yo hago es mejor o lo que tú haces, sino como crear entre todos y llegar a tocar a otras personas que no sean artistas. Porque pues creo que entre todos nos tocamos de una u otra forma, ¿no? Pero el chiste es llegar a otros públicos. Entonces, sí, es como, es una parte de la obra que es bien dura, o sea, que sí era muy, muy contundente y el mensaje es claro y no hay, o sea, no se disfraza, ¿sabes? Entonces creo que pues por ahí va un poco el mensaje, ¿no? Como dejar de estarnos tirando entre todos, sino como unirnos. Es bien importante eso, creo yo. Muchas gracias. Sí, totalmente. La verdad es que incluso en esta analogía a lo que expone el texto, a veces ni siquiera nos estamos celebrando entre nosotros dentro de los festivales, ¿no? A veces te estás celebrando a ti mismo dentro del festival, lo cual no es absolutamente negativo, pero cuando solo es eso, pues dice mucho de quien así lo ejerce, ¿no? Y pues bueno, algo que sumaría también en este efecto raro que coincidí, que yo decía, ¿por qué se ríen? Lo que acabas de decir es sumamente incómodo, ¿no? Me recuerdo mucho a frases que se dicen, por ejemplo, en el teatro cabaret, en donde se dice que las personas nos reímos en el cabaret de las cosas que en realidad nos duelen, ¿no?
Entonces creo que aquí hace una especie ahí también de match con esa situación. Pues bueno, quién sabe qué estará viviendo cada espectador y espectadora en su interior. Pero otro espacio en donde también nos llegamos a reír de las cosas en las que nos duelen es en el clown, ¿no? Justamente, pues es, Alex, un tipo de manifestación escénica que puede llegar a tener temas y reflexiones sumamente contundentes, pero al mismo tiempo sumamente entrañables, ¿no? ¿Cómo es que ustedes abordan en Nostalgia todos estos vicios que mencionan desde esta técnica que puede ser tanto potente como entrañable al mismo tiempo? Bueno, pues creo que lo entrañable tiene que ver mucho con lo empático. Al final me parece que el clown, la técnica del clown, tiene también muchos recursos que buscan la empatía con el público. Uno de ellos, me parece el principal, tiene que ver con la ruptura de la cuarta pared, con la cercanía que uno tiene con el público. Y, y al final me parece que todo clown refleja su vulnerabilidad como personaje y al estar hablando directamente con el espectador, le está diciendo, mira, me quiebro, ¿no? O sea, no entiendo qué está pasando y estoy aquí tratando de arreglar esta situación que para mí me parece irreparable y a lo mejor para el espectador le parece algo muy simple, como pues simplemente quita la pierna de ahí y ya no vas a estar atorado. Y tal vez para el personaje, el clown, es algo de vida o muerte y entonces el espectador reconoce pues esa sensación porque de alguna manera todos nos hemos visto en alguna situación que no sabemos resolver en nuestra vida y que tal vez para los demás sea muy fácil de resolver, pero pues nosotros estamos en ese problema y no podemos resolverlo, ¿no? Y el clown yo creo que se basa técnicamente en eso y desde ahí empieza a generar una empatía que a lo largo de un espectáculo pues se vuelve entrañable. Me parece que la cuestión de los vicios al final tiene que ver con enfocar algunas cuestiones eh, pues de la naturaleza humana, porque creo que todo el tiempo los personajes están mostrando pues la humanidad, ¿no? En todas las obras. Siempre hay una muestra de eso. Y me parece que con el clown en específico es que se engrandece en esos momentos. O sea, si de alguna manera en algún momento el clown termina matando a un mosquito que le está molestando, después de que lo mata se da cuenta de que es un asesino. Y no lo está viendo desde el lugar donde a lo mejor en el cotidiano lo vemos, que sería, bueno, me quité un problema que era un mosquito, sino para él se convierte en una vida más que representa la vida de su madre, de su padre, y entonces es realmente un asesino y eso se vuelve muy trascendental para él. Entonces, creo que desde ahí empieza a conectar con otras cosas, con el público, que de alguna manera reconoce el público en ellos mismos y no porque sean asesinos, sino porque de alguna manera alguna vez nos hemos visto molestados por un mosquito y desde ahí creo que empiezan a reflejarse estos vicios de los cuales estaba mencionando antes. En concreto, en este espectáculo, me parece que muchas veces vemos estructuras de payasos viejos que... Ay, ya vienen por la lavadora. Que vemos estas estructuras y a veces simplemente como que estamos pensando en el pastelazo, que es lo que nos provoca la risa más inmediata, pero cuando escarbamos un poco más en lo que están tratando de decir o en lo que se está viviendo los personajes, podemos ver que también están hablando un poco pues de la venganza o de otras emociones que surgen a la hora de dar un pastelazo. O sea, ¿por qué una persona terminaría queriendo golpear a alguien más con un pastel, ¿no? Entonces, desde ese lugar hay un trasfondo que cuando quitas un poco lo externo, que sería lo inmediato, que sería el pastelazo, puedes descubrir que está hablando a lo mejor de una venganza, a lo mejor de
de la maldad de hacer una broma, a lo mejor del bullying, a lo mejor o sea, se pueden estar hablando de muchas cosas. Y con esto es como un poco lo que nosotros al final en Nostalgia, bueno, en las rutinas de Nostalgia, estamos buscando, que es cómo esas estructuras viejas o clásicas nos hablan de otros temas que no son simplemente el truco circense o el chiste fácil, sino también están hablando de otra profundidad. Y ahí es donde nosotros empezamos a escarbar y a tratar de hacer un poco de eco con el público. Y justo antes nada más de pasarle la voz a Lars, creo que algo que tiene sumamente, que a mí al menos como espectador me conmueve mucho del clown es su capacidad, la capacidad de ir de lo micro a lo macro, ¿no? O sea, como mencionas, o sea, matar un mosquito justo pareciera una cuestión simple que podemos realizar casi cada día, ¿no? Pero esta posibilidad de algo micro, llevarlo a un análisis macro, como decir, justo poner en ese lugar, ¿no? O sea, maté una vida. ¿Qué pasaría si no fuera esa vida un insecto, si no fuera, como dices, la mamá, el amigo, ¿no? Es esa capacidad de, que yo veo en el clown de analizar tanto, pero al mismo tiempo de sintetizar tanto en pequeñas acciones, ¿no? Y que justo creo también se vuelve luego un reflejo de cómo ejercemos nuestras relaciones con el otro en la sociedad, ¿no? O sea, esto de tener el pie atorado y que a veces pareciera para el otro muy sencillo, como bien lo mencionas, pero podría hablar a lo mejor de cómo también trabajamos con las vulnerabilidades de las demás personas, ¿no? O sea, cómo en esta analogía del pie atorado, pues también se nos hace muy sencillo luego reírnos del cuerpo de alguien, ¿no? O de que alguien se lastima, o en fin, creo que el clown tiene esta gran capacidad de sintetizar universos en pequeñas acciones escénicas. Te paso la voz, Lars, para si quieres anexar algo a esto que se está comentando. Creo que no tengo mucho más que decir. Solo me hizo pensar, por ejemplo, tenemos un amigo en común, Alejandro y yo, que se llama Andrés Aguilar. Él trabajó en un circo estadounidense que se llamaba Ringling Brothers. Y él trabajó más o menos en la década de los 90 en ese circo. Y tenían rutinas pues clásicas en ese entonces, donde sacaban, hay una rutina de unos payasos, me parece que son italianos, los Fratellini, que, que sacan un cañón de guerra y uno de los payasos se lo dispara a su compañero y entonces tiene un efecto donde el cañón atraviesa al payaso. Y el payaso pues ve que tiene el cañón atravesado y luego intenta quitárselo y ya después descubre que pues es nada más un velcro atorado en su vestuario y se lo quita y expone el efecto, ¿no? Andrés me comentó en alguna ocasión que debido a la violencia que se estaba sufriendo en Estados Unidos, prohibieron ese tipo de números en el circo, porque pues podía ser un poco pues violento para algunas personas como espectadores y espectadoras. Entonces, no sé, ahorita lo que estamos hablando me hace pensar en esa anécdota que Andrés me contó en alguna ocasión y al final del día pienso eso, o sea, como cómo lograr exponer sin atacar a la persona, ¿no? Ahora estamos en un momento de la humanidad donde justo como que se está exponiendo mucho el respeto hacia el otro, ¿no? Sin embargo, siento que no hay que dejar de exponer estos vicios, no hay que dejar de exponer lo que estamos viviendo. Estamos viviendo en una época muy violenta y seguro estos payasos que tenían este número del cañón, pues acaba de pasar la Segunda Guerra Mundial, seguro cuando lo hicieron, ¿no? Entonces era una exposición del contexto que estaban viviendo en ese momento, ¿no? Y cómo ellos pues lo transforman y lo hacen cómico. Entonces, me parece que no hay que dejar de exponer lo que está sucediendo, no hay que dejar de exponer la violencia, ¿no? Hablando específicamente ahora de nuestra actualidad. Pero la pregunta es esa, o sea, ¿cómo logramos hacerlo sin que el otro se sienta aludido, ¿no? Sin que el otro digan, ¿por qué están hablando de eso si eso a mí me afecta, ¿no? Y me parece que el clown, como bien lo dicen ambos, pues es una herramienta ideal para lograrlo. Ahora, no solo por ponerse una nariz de payaso o por pintarse la nariz roja o por ponerse
un vestuario extravagante, pues ya lo vas a lograr, ¿no? Se necesita una técnica para llegar a generar esa empatía de la cual hablaba Alejandro y pues generar, creo que desde la empatía y desde la inocencia, esta exposición de los vicios del humano. Sí, eso. Gracias. A mí me gustaría agregar sobre esto que dice Lars, que es interesante que de alguna manera creo que justo cuando se exponen estos momentos dolorosos del humano, o sea, cuando estás en un problema o estás hablando de violencia o estás hablando de este tipo de cosas, creo que de alguna manera el humor funciona para sublimar esa sensación, ese malestar. Y es como, me duele mucho, pero en este momento voy a verlo desde otra perspectiva. Y creo que al final el humor es un cambio de perspectiva. O sea, muy bien lo expone Chaplin, por ejemplo, cuando se come el zapato en la pobreza, está en una situación de hambre y al final termina comiéndose un zapato como si fuera unos fideos. Entonces, creo que ahí Chaplin lo que está haciendo es sublimando la sensación y el malestar del hambre y lo está sublimando a través del humor. Entonces, ahí es donde el público, creo yo, que de alguna manera no se siente afectado, sino que se siente empático con eso, ¿no? Y también creo que una cosa muy importante dentro de la técnica del clown es que el clown, a diferencia del bufón o de otros tipos de comedia, siempre tiene el enfoque en sí mismo, como yo soy el generador del problema y el que resuelve el problema y al que le pasa el problema, y no es como el otro el que tiene el problema o de quien me voy a reír, ¿no? Porque eso ya ayuda un poco en el planteamiento de la empatía. Es decir, el espectador me parece que ve al otro en el problema y dice, yo también podría tenerlo, pero si está en una situación muy dolorosa, pues simplemente no dice, a mí no me pasa eso. Entonces, como que si yo veo a alguien que estamos hablando, por ejemplo, de una cuestión de racismo, ¿no? Y yo estoy muy, muy afectado por ese tema en este momento, aunque el sketch ahí estén hablando de una persona que se sufre de este problema, a lo mejor yo no siento empatía porque yo en este momento no quiero estar jugando ese juego, que es muy diferente a cuando el comediante o el bufón ataca directamente a decir, no, es que tú eres distinto y entonces tú pues estás sufriendo de esto, hazte cargo de esta situación, hazte responsable de tu sufrimiento. Y ahí creo que pues justo la diferencia entre la empatía y la confrontación, pues, pues se siente muy, muy evidente en el espectador, ¿no? Para el espectador es un cambio, una sensación de risa muy distinta. Y bueno, otra cosa que me gusta mucho de Nostalgia es que al final, tal vez no tiene mucho que ver con esto, pero me gusta mucho que creo que todas estas rutinas, bueno, a nosotros nos parece que el humor ha ido evolucionando y evidentemente muchas de estas rutinas pues ya no están en el contexto, como menciona Lars, que a lo mejor estas cuestiones de guerra o estas cuestiones de adiestramiento de animales ya no están en nuestra época, porque pues simplemente ya por ley ya no está permitido jugar con los animales. Entonces, sin embargo, creo que nosotros estamos jugando con estas ideas y tratando de contextualizarlas y hablar de otras cosas que todavía nos competen en este tiempo, a pesar de que estamos usando pues esas problemáticas que tenían en ese momento los payasos pues de esa época, ¿no? Muchas gracias. Pues bueno, vamos entrando ya en la etapa final de esta charla y justamente para cerrar, les pediría a cada uno de ustedes si pudieran como compartir qué es lo que quisieran mejorar a partir de ahora que presentaron en esta muestra para mejorar en sus proyectos escénicos, ya sea en esta misma puesta en escena o en lo que viene. O sea, ¿qué les deja esta experiencia de el siguiente reto que se quieren poner o en el mismo montaje, sabiendo que las artes escénicas evolucionan en cada función y que uno puede hacer ajustes, modificaciones de acuerdo al momento en el que estamos o lo que vamos viviendo?
¿Cuál sería para ustedes lo siguiente a trabajar, a mejorar, a pulir, el siguiente paso que ustedes se pretenden plantear, ya sea como montaje o con un siguiente proyecto? Nos vamos en el mismo orden con el que hemos estado comenzando y cerrando ahora ya, con el montaje de El Blanco es un color callado. Creo que para el blanco específicamente hay algo muy específico sobre como el timing de la obra, que siento que, bueno, algo que me, me gusta mucho también, que el proyecto, o sea, como tal, nos llamamos Rizoma Laboratorio Escénico y justamente de esto hablaba yo con Lars ayer, ¿no? Como la belleza de este proyecto es que realmente, o sea, se apuesta porque la escena es un laboratorio y por ende cada vez que nos subimos al escenario es experimentar desde otro lugar. Para el blanco, como estoy yo sola en escena, creo que hay un timing muy particular que tengo que siempre estar como recordando, o sea, como que cada función tiene que ser distinta en el sentido de que siempre dependo mucho pues de la reacción del público, supongo que también para Pisano y para Lars sucede también en Nostalgia, ¿no? Como esta sensación de cómo el público está entrando ahí y también pues no sé, comparándolo por ejemplo con una danza muy pues clásica, ¿no? Donde la gente va con el beat de la música y sabes que siempre va a durar 5 minutos, pues el blanco no, o sea, como que justo tiene esa posibilidad y entonces creo que el reto siempre del blanco es encontrar el timing preciso para que las cosas sigan siendo claras, siga siendo limpio, sigan creándose atmósferas y eso creo que en mi trabajo en particular, el reto más fuerte que tengo yo como intérprete, creadora y directora y todo es como la generación de atmósferas sin importar qué disciplina sea. ¿Cómo puedo yo generar a través del cuerpo una atmósfera que cambie completamente la idea de que estás en el teatro y que realmente te lleve a otro lugar? Y pues sí, eso como intérprete, creo que como creadora es seguir apostando por la multidisciplina, que ese límite sobre lo que es teatro, sobre lo que es danza, sobre lo que es cine, se siga desdibujando, que la gente siga preguntándose. Me encanta que digan como, es que eso no es teatro, es que eso no es danza, porque me parece que es justo la apuesta de Rizoma. Y, y pues eso, seguir apostando por mover la obra, serían como los siguientes retos. Y no sé si Lars quiera decir algo. Sí, creo que específicamente con El Blanco, mi intención como director es empujar a Bárbara a que genere, a que construya una relación más clara con el público, que creo que eso modificaría muchas cosas, pero vamos piano, pianito. Y también apostar mucho a la multidisciplina e interdisciplina. Y lo que me arroja también un poco esta muestra, que ha sido muy distinta a todas las anteriores gracias a que la comunidad, el gremio teatral, pues está generando comunidad, valga la redundancia, y está generando nuevas propuestas a partir de ello. Me parece que yo como parte de esa comunidad me gustaría generar más alianzas con todas y todos, ¿no? O sea, ahora que escuchaba a Alex Íñiguez hablar de los festivales para los artistas, estoy de acuerdo con él y sin duda esta no es la excepción, o sea, esta muestra, aunque no es un festival, pero como que tiene tintes de, sin duda no es la excepción, pero desde donde yo estoy parado ahora me parece muy importante porque rara vez, aunque yo soy artista escénico y tengo una formación como actor, rara vez me acerco al gremio teatral. Y esta vez estoy más cercano a ellos y me parece que van muy bien encaminados, no nada más a unirnos como gremio, sino también a la generación de públicos, que creo que también es una parte importante de las muestras y de los festivales para que dejen de ser festivales para artistas, ¿no? Muestras para artistas, sino muestras para la población. Es muy importante hacer eso y creo que también tiene que ver con lo que hablábamos antier en las mesas de diálogos, de descentralizar
nuestro arte, ¿no? Llevarlo a otros lugares, eso simplemente pues va a generar más comunidad y al mismo tiempo más público. Fin. Muchas gracias a ambos, pues totalmente coincidiendo con lo que comparten. Pues vamos ahora con el montaje de La Talgia Nostra. Creo que en el específico de la talgia algo ha ocurrido cada que la presentamos, que es que el reparto tiene más arraigado a sus personajes, tiene como mayor ligereza y mayor pertenencia y comodidad y se siente más presente el personaje. Ya no hay tanto una situación de una memorización precisa del texto, sino que ya hay una apropiación como tal de la idea. Entonces, pues ahí es donde va la suma y la resta de a lo mejor ciertos elementos del texto, pero a mí eso me parece, desde yo a la par de haber dirigido y escrito la obra, pues estoy en la cabina, ¿no? Entonces, pues me he hecho todas las funciones y estoy ahí presente. Entonces, noto esto y me gusta mucho porque le da otro ritmo, ¿no? Otro ritmo a la obra y se siente mucho más cercana también. Creo que lo hemos ido notando también con la respuesta del público. Entonces, me gustaría seguir yendo por ese camino. O sea, que más allá del proceso de exploración que ya tuvimos, pues ahora se concrete esta apropiación de los personajes en donde pues, ya hay esta identificación permite jugar mucho más, ¿no? Estar en libertad en escena sin tal vez tener como la traba o la complejidad del texto encima, ¿no? Eso me gustaría respecto a la Talgia. Y con la compañía, con Garito Los Simulantes, fíjate que me llamó la atención que mencionaras porque a mí el bagaje que tengo como espectador se ha nutrido en los últimos años muchísimo con cabaret. Tengo amistades muy cercanas que hacen cabaret en la Ciudad de México y por X o Y razón he consumido mucho de teatro cabaret y permea en mí de cierta manera, entonces me gustaría explorar por ese lado, hacia lo fársico, hacia lo cabaretero, hacia el esperpento, ese tipo de géneros o de herramientas escénicas que me parecen justo eso, ¿no? O sea, un acercamiento al cuestionamiento o a la incomodidad con el humor, como decía Alex Pisano, como un cambio de perspectiva. Me parece increíble eso. Buscaría por ahí, ¿no? Estas como cachetaditas de rock and roll que podríamos dar desde la compañía y creo que por ahí va la ruta a la que podríamos ir encaminados, ¿no? Y no sé Kika, porque Kika tiene otra visión de las cosas. Pues igual, creo que con la Talgia coincido con Alex esta parte de que los personajes se van apropiando y se van sintiendo mucho más orgánicos. Con respecto a la Talgia, bueno, a mí me encantaría poder seguir dando funciones, llegar a más personas, a más público, no sé, tener temporada, la verdad, o sea, que sea una obra que se siga viendo, creo que es muy importante. Y es algo que me gustaría mucho. Me parece que es una obra que tiene un mensaje bastante poderoso y que creo que necesita ser escuchado, ¿no? Las generaciones de hoy lo necesitamos. Entonces, bueno, con respecto a la Talgia, me encantaría eso. Y, y bueno, pues, o sea, en mi proceso personal, a mí me gustaría encontrar alguna obra que me rete, tanto personal como profesionalmente. Creo que también algo, como decía Bárbara, ¿no? Algo multidisciplinario sería algo que me retaría muchísimo, ¿no? Porque involucra todo el cuerpo, estar atento, todo. Entonces, creo que me gustaría encontrar alguna obra que me permita explorar por esa parte. Y bueno, también me gustan mucho los musicales, entonces quizá también algún musical con esta parte que dice Alex, ¿no? Creo que me gusta mucho esta reflexión que hizo de estar dando como cachetaditas por ahí, de una forma como no tan directa, ¿no? Sino ahí más creativa.
Entonces creo que eso es lo que yo busco y lo que, bueno, espero que vaya saliendo poco a poco. Muchas gracias a ambos. Pues bueno, y recordando que el teatro cabaret toma mucho del teatro musical, entonces tal vez puedan ahí tener ya su siguiente proyecto cercano y lo acaban de ahorita de conectar, ¿no? Bueno, pues cerrando justamente con Alex, de su lado, ¿qué nos pueden compartir? El otro Alex. Bueno, pues como bien mencionaba Lars, la obra Nostalgia está apenas iniciando, entonces creo que es un espectáculo para nosotros del cual nos estamos encariñando cada vez más y creo que hay muchas cosas que hay que seguir trabajando sobre los trucos que hacemos, sobre las secuencias que hacemos, sobre la profundidad actoral que requiere cada una de estas rutinas. Creo que la obra es nueva y por lo tanto hay que seguir trabajando sobre esta línea con respecto al espectáculo. Por otro lado, también la muestra abre esta posibilidad de estos espacios como como las conversatorios que se están haciendo en las tardes y me parece pues muy importante lo que mencionaba Lars hace un momento, como de ir creando redes, tejiendo redes, creando comunidad y poco a poco pues seguir hacer valer nuestros derechos y obligaciones como creadores escénicos. También me parece muy importante pues reconocer el trabajo de les otros compañeros y no sé, bueno, nosotros llevamos ya un rato queriendo generar nuevos espacios para este tipo de cosas. Estábamos haciendo un proyecto que eran unas tertulias escénicas donde nos juntábamos varios artistas de distintas disciplinas. Entonces, un poco seguir empujando estos proyectos para que pues nuestro quehacer escénico esté más nutrido y de alguna manera más encaminado a cosas provechosas para todos, ¿no? Muchas gracias, Alex. Bueno, no sé, Lars, si quieras anexar algo ahí desde el lado de Nostalgia. Sí, aunque ya tenemos demasiadas cosas que hacer en el montaje y durante el proceso ya de la función, nos hemos puesto el reto de no tener un técnico de audio. Entonces, no están ustedes para saberlo ni nosotros para contarlo, pero la función que dimos en la muestra, básicamente Pisano estuvo poniendo la música a la par de que estaba actuando. Entonces, me parece muy interesante esa parte y creo que también el siguiente paso sería también nosotros manipular las luces. Entonces, creo que además del reto ya que tenemos de todos los trucos, de la parte actoral, del marcaje escénico, de la composición escénica y del montaje, pues nos vamos a arriesgar a hacer nuestros propios técnicas. Entonces, pues ese sería el siguiente paso también de Nostalgia. Y con respecto al proceso de los banjazos, pues tenemos por ahí en el tintero varios proyectos que pues por pandemia y por cuestiones personales no hemos logrado aterrizar. Pisano y yo somos músicos y también componemos las canciones del pasado espectáculo de Esferrara y queremos también componer las canciones de Nostalgia, que sería también el siguiente paso de la obra. Ahora estamos usando pues pistas de compositores ya que ya están listas las pistas y lo que queremos es hacer nuestras propias versiones. Entonces también ese sería un siguiente paso. Y por otro lado, montar algunos espectáculos más, quizá tener cada uno nuestro unipersonal, yo dirigirlo a él, el que me dirige a mí. Y tenemos también otro proyecto que se llama Folklore, que habla de algunas tradiciones que tenemos en el país, tanto musicales como de baile, y también la tradición de los merolicos, por ejemplo. Entonces, esperemos que este año, bueno, más bien en el 2022, logremos aterrizarlo y pues presentarlo en la siguiente muestra estatal. Y ya. Pues muchas gracias, Lars. Les agradezco a cada uno de ustedes, cada una de ustedes,
por esta charla que considero ha sido muy rica, muy enriquecida. Agradezco mucho esa capacidad de autoanálisis que tienen, ¿no? Porque desde mi perspectiva, solamente entendiendo cómo hacemos lo que hacemos, podemos evolucionar nuestro trabajo y cada día entregarle mejores experiencias escénicas a las y los espectadores. Gracias también a las personas que nos estuvieron acompañando en la transmisión. Les recordamos que la muestra continúa todavía el día de hoy y mañana a las 4 de la tarde. Hay todavía el último encuentro de reflexión e intercambio. Y después hay 4 puestas en escena. Lele y los hombres de humo, que se presenta el día de hoy a las 6:30 de la tarde. Lacrimae Rerum, que se presenta a las 7 de la noche. Sugar Honey Honey, que se presenta a las 8:30. Y Blanco Atardecer, que se presenta a las 8 de la noche. Si ustedes quieren conocer más los detalles de cada una de estas puestas en escena, aquí mismo en la página de voyalteatro.com, en la cartelera, les dejamos el programa completo de la muestra. Y pues bueno, hasta el día de sábado habrá actividades por si quieren integrarse. Recordarles que es de entrada libre. Y bueno, a las y los creadores que nos estén viendo, recordarles que voyalteatro.com es una cartelera mexicana que está abierta para todos ustedes. Si quieren que incorporemos sus espectáculos a nuestra cartelera, solamente contáctenos y con mucho gusto lo vamos a hacer. Gracias una vez más por este encuentro y pues nos seguimos viendo en la Muestra Estatal de Teatro de Querétaro. Muchas gracias.